Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Con este trabajo que vamos a realizar a continuación, vamos a tener un material para repasar absolutamente todo el contenido de Microsoft Excel, el contenido que se ha visto en la asignatura de gestión básica de la información. Muy bien, comencemos. Normalmente ustedes van a comenzar o comienzan siempre sus talleres o sus trabajos partiendo de una hoja completamente en blanco. Esta hoja la vamos a llamar, no sé, vamos a llamarla datos, como siempre la hemos llamado, y estas dos hojas las vamos a eliminar. Estoy seguro que más adelante vamos a necesitar otras hojas, pero sin embargo no va a haber ningún problema, pues las creamos en la medida en que las necesitemos. Listo, otra cosa que vamos a hacer es que vamos a guardar este archivo. Antes de comenzar, lo vamos a guardar por aquí en esta carpeta y por acá puede ser en esta video aula virtual y lo vamos a llamar también datos. Ok, listo, vamos a guardarla y listo, ya tiene nombre acá en la parte superior. Como ven, estoy utilizando la versión de Excel 2007, que es la misma que está en la universidad instalada en los equipos. Muy bien, entonces vamos a iniciar este trabajo utilizando un archivo que hemos venido trabajando que se llama el generador de nombres para talleres. Está por acá. Observenlo aquí, lo voy a descargar. Ustedes lo tienen cada uno en sus correspondientes aulas virtuales. Les voy a descargar este archivo y lo voy a ubicar aquí mismo en video aula virtual. Ahí está descargando. Listo, ya. Entonces ya puedo ir acá y aquí está el archivo. Le voy a dar doble clic y aquí está. Entonces ustedes saben que cuando ingresan a este archivo es muy importante habilitar las macros, ya que por seguridad las macros se deshabilitan. Entonces vamos a opciones, vamos a habilitar este contenido, vamos a aceptar y listo, ya estamos listos. Con la combinación de teclas Shift, Control y N vamos a generar nombres nuevos. Shift, Control, N y observan cómo se generan nombres nuevos. Miren acá, Shift, Control, N. Bueno, listo. Entonces ya tenemos ese material listo para cuando lo necesitemos. Entonces me voy a ubicar nuevamente aquí en la hoja de datos y voy a escribir acá, voy a hacer un zoom, voy a escribir aquí documento. Listo, voy a ampliar la columna y aquí voy a generar cédulas entre digamos que se tratase de hombres y mujeres, bueno, primero mujeres entre 40 millones y 45 millones. Entonces vamos a hacerlo utilizando la función aleatorio.entre. Entonces insertar función, vamos acá donde dice aleatorio.entre en la categoría todas, aleatorio.entre, aceptar y voy a colocar entonces valores entre 40 millones y 45 millones. Listo, le voy a aceptar. Aquí me generó ya un resultado. Listo, lo que voy a hacer es darle auto llenado. Ya voy por la fila 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Vamos a dejarlo en 7000. Acá ya me pasé y lo voy a dejar entonces en 7000. Ahí está. Así de esta manera generé 7000 mm, cédulas diferentes, ¿correcto? Bueno, entonces inmediatamente las haya generado, le voy a dar control C, se copia, inmediatamente se les da pegar valores para que estas cédulas queden como si uno mismo las hubiese escrito. Listo. Ya le voy a dar la tecla escape para quitar la selección y ya. Ahora voy a aplicar formato, selecciono Shift, Control, tecla direccional hacia abajo, voy a aplicar el formato y le voy a colocar formato de números, utilizan este icono.
formato de número con 0 decimales y usar separador de miles, aceptar, y ahí está. Inclusive vamos a darnos el lujo de centrarlo, este título centrado y en negrita, y listo, ya tenemos 7000 cédulas. Listo. Inclusive podríamos hacer algo que no hemos visto durante las clases, y es asegurarnos de que no exista ninguna cédula repetida. Entonces, para ello, yo no lo recuerdo bien, pero pues de eso se trata todo este aprendizaje. Por acá, por la por la ficha de datos, hay un comando que dice quitar duplicados. Voy a hacerle un clic aquí. Él inmediatamente selecciona la información. Dice, para eliminar valores duplicados, seleccione uno o varias columnas que contengan duplicados. Entonces ya él seleccionó toda la columna. Le voy a dar a aceptar y me dice que 6 valores duplicados encontrados y quitados. Quedaron 6994 valores únicos que son los que permanecen. ¿Correcto? Entonces vamos a darle a aceptar. Vamos a darle a aceptar y entonces obviamente nos quedaron estos valores. Yo voy a generar los últimos valores que me hacen falta, porque quiero tener realmente 7000 datos. Entonces voy a decirle 71 456 123, listo. 71 456 124, selecciono estos dos y tengo hasta aquí, hasta 7001, y con eso ya estoy seguro de que no tengo absolutamente valores duplicados en esta columna, ¿correcto? Es completamente ilógico tener valores duplicados dentro de los documentos. Eso generaría caos en cualquier sistema. Muy bien, listo, pasamos a esta columna. Esta columna va a ser la de nombres. Listo, entonces voy a ampliar la columna y voy a colocar simplemente nombre completo. Listo, voy a copiar el formato de aquí a acá, nombre completo, y aquí voy a generar los 7000 nombres. Entonces, para ello voy a utilizar este archivo que ya tengo acá, que me genera de a 256 nombres. Voy a comenzar con este, Shift Control, tecla direccional hacia abajo, Control C, me paso para mi archivo y le digo pegar valores. Y así tengo que hacerlo varias veces, simplemente para generar los valores que necesito, o los nombres que necesito en este caso. Ya llevo 500, Shift Control N, selecciono, Control C, me paso para el otro archivo y pego valores, y así sucesivamente. Shift Control N, selecciono, me paso, pego, ya llevo 1000. Listo. Voy a hacer una pausa en el video porque pues esto ya se vuelve demasiado repetitivo y ya continúo. Bueno, como pueden observar, ya tengo todos mis nombres generados. Listo. Ahora voy a continuar. Listo. Necesito hacer o mostrar aquí, por ejemplo, las fechas de nacimiento de estas personas. Entonces voy a considerar que estas personas nacieron aproximadamente hace 40 años. 40 años, si hablamos de 40 años, tenemos el año 2017, le restamos 40, hagamos la fórmula aquí, igual 2017 menos 40, estamos hablando de 1977, correcto, del año 1977. Les había dicho que Excel maneja las fechas como números, comenzando desde el 1 de enero de 1900, que sería el número 1. A ver, comprobémoslo. Si no, pues algo haremos.
Entonces, 1 de enero de 1900. Listo, vamos a mirar a qué número corresponde este valor. Entonces, simplemente vamos a cambiar ese valor a formato general, porque en este momento está con formato de fecha. Vamos a cambiarlo a formato general y me aparece el número 1. Corresponde a el 1 de enero de 1900, ¿correcto? Habría que mirar, por ejemplo, la fecha de hoy, que es el 21/10 del 2017, el 21 de octubre del 2017, y venimos acá y le colocamos general y me dice que es 43.029, corresponde al número 43.029, empezando, vuelvo y repito, desde el 1 de enero de 1900, ¿correcto? Entonces, si yo quisiera llegar a este año 1977, ¿cierto? Habría que simplemente coger estos 40 años que yo le quité de acá a 2017 y quitarle, o sea, multiplicarlo por 360. No lo hagamos por 365, hagámoslo por 360. Entonces, yo diría aquí 360 y aquí voy a multiplicar igual 40 por 360, enter, y me da 14.440. Entonces lo que tengo que hacer para saber o llegar aproximadamente a este año es quitarle a 43.029 14.440. Hagámoslo. Igual 43.029 menos 14.040, le doy enter y estamos hablando de 28.629. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar valores entre 27.000 y 29.000 y así me van a dar fechas más o menos entre 1976, 75, 78, de pronto 79. Listo, con el número 28.629. ¿Listo? Entonces voy a borrar todo esto, 28.629. ¿Listo? Entonces voy a borrar todo esto, me voy a ubicar acá, voy a colocar aquí fecha de nacimiento, vamos a colocarlo todo en mayúscula, fecha de NAC, así, de nacimiento. Amplío la columna y aquí voy a generar valores. Entonces, entre aleatorio.entre, voy a generar valores entre 27.000 y pongámosle 29.000. Listo. Entonces, le voy a aceptar. Aquí tengo el primer valor, le doy doble clic, auto llenado, control C para convertir, para desaparezca la fórmula y me quede los valores como si yo los hubiese escrito, y le digo entonces pegar valores y ya los tengo. Listo. Ahora lo que tengo que hacer es que cojo estos números y los convierto a formato de fecha. Entonces así seleccionados, despliego acá y selecciono el formato fecha corta y observen cómo me aparecen fechas entre 1975, 1978, 76, 77, 79, aquí hay una de 74, por aquí la vi, aquí está, listo, etcétera, etcétera. Miren, ahí está. Bueno, listo, vamos a copiar este formato de aquí para acá, perfecto. Ahora, vamos a calcular la edad a partir de la fecha de nacimiento utilizando la función SIFECHA. Voy a ampliar la columna, voy a colocar entonces el título edad, ya automáticamente me copió el formato y lo que le voy a decir es la función SIFECHA igual SIFECHA, abro paréntesis, cojo la fecha de nacimiento, punto y coma, la fecha del día de hoy, obviamente. Entonces para ello escribo la función hoy, abro y cierro paréntesis, punto y coma, y entre comillas coloco el formato de salida, que sería en este caso la Y,
así de esta manera, cierro paréntesis y de esta manera obtengo la edad. Miren que me salió 42 años. Voy a centrarlo y le voy a dar doble clic y ahí está. Valores en 40 años, 39, 43, 42, etcétera, etcétera. Listo. Bueno, son 7000 datos. Recuerden que son 7000 datos. Muy bien, correcto. Muy bien, listo. Necesitaría, por ejemplo, el género, ¿correcto? El género. Obviamente no me puedo poner a determinar cada una de estas personas si es de género masculino o femenino. Entonces, para lo cual voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí el título género. Listo. Y voy a colocar así aleatoriamente, igual como están hechos los nombres. Voy a colocarlos aleatoriamente. Entonces, voy a decirle aquí, por ejemplo, masculino. Otra vez masculino, femenino, 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 masculino, femenino, 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 femenino y ya. ¿Esto qué va a hacer? Obviamente va a hacer que la cantidad de mujeres va a ser más alta que la de hombres. ¿Por qué? Porque yo voy a seleccionar y le voy a dar doble clic acá y él termina de llenar el resto de la columna hasta la fila 7000. Como hice más mujeres inicialmente, así va a quedar, de esa manera va a quedar. ¿Listo? Entonces ya tenemos el género. Muy bien. Vamos a plantear, por ejemplo, el número de hijos. El número de hijos. Entonces, vamos a colocarle aquí, por ejemplo, un título que diga número de hijos. Listo. Entonces, vamos a generar valores entre 0 y 2. Valores entre 0 y 2. Entonces le voy a decir insertar función, aleatorio.entre, aceptar, valor inferior 0, valor superior 2, aceptar y lo voy a centrar y le voy a dar autollenado, doble clic. Entonces le digo control C y le digo pegar, pegar valores y ahí está. Ya tengo escape para quitar la selección y ya tengo el número de hijos. Muy bien. Bueno, supongamos que necesitamos colocar una columna que se llame ciudad. Entonces voy a escribir algunas ciudades, por ejemplo, Armenia, Medellín, Bogotá, Cali, Pasto, Barranquilla, Cartagena, por ejemplo, Manizales, Cúcuta, voy a colocar, por ejemplo, Montería. Listo. Y voy a repetir algunas de ellas. Por ejemplo, la que más voy a repetir es Bogotá. Bogotá, 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 Bogotá. Ya con eso es suficiente. La segunda que voy a repetir es Medellín, 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 ya no más. Montería, Montería, otra vez Montería, Montería, otra vez Medellín, Medellín, no más. Y bueno, ya suficiente. Entonces ya basta con que yo seleccione hasta donde voy, le dé doble clic y ya tengo el resto de los datos. Y ya tengo el resto de los datos. Observen. Listo. En un momentico miren toda la información que he creado. En un momento toda la información que he creado. Listo. De esa manera la pueden hacer ustedes en los talleres y de esa manera la pueden hacer ustedes en el examen. Vamos a generar una columna que se llame, por ejemplo, salarios. Salario, así simplemente. Vamos a ampliarlo un poquitico. Vamos a generar salarios entre 1 millón y 5 millones. Pero, entonces, como en algunas clases les dije,
vamos a hacer que los salarios sean con números enteros. Entonces, esto lo hicimos en clase, aquí lo voy a repetir. Entonces, le voy a decir insertar función y le voy a decir aleatorio.entre, aceptar, y voy a generar valores entre 2 millones, 1 millón, pongámosle, sí, 2 millones, entonces vamos a colocar aquí 200 y 5 millones, vamos a colocar aquí 500, a aceptar. Entonces, ahí está. Lo único que me resta es colocarle 4 ceros más. Listo, voy a hacerle doble clic. Listo, ya tengo los valores. Inclusive ya los puedo convertir en números comunes y corrientes, números fijos. Entonces le voy a decir control C, pegar, pegar valores. Entonces ya no se me mueve. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a añadirle a estos valores 5 ceros con la función, de escape, con la función concatenar. Entonces le voy a decir insertar función, busco la función concatenar, me ubico aquí al principio, estoy en la categoría todas, al principio y le digo y ahí está, concatenar, listo, aceptar. ¿Y qué quiero? Coger el texto 1 y el texto 2 entre comillas, voy a colocarle 1, 2, 3, 4 ceros. Creo que con 4 ceros queda bien. Sí, creo que con 4 ceros queda bien, y si no lo corregimos, no hay ningún problema. Entonces aquí está 3.940.000, perfecto, no eran 5 ceros sino 4 ceros. Listo, lo voy a aceptar y miren cómo me queda el valor. Le doy doble clic, ya tengo los 7.000 valores y ahora paso toda esta información de aquí para esta columna. Listo, entonces control C, me paso para acá y le voy a decir pegar, pegar valores. Y ahí está, solo que cuando pegan los valores quedan como texto. Viene esta pestaña de color verde, ahí está generando un problema porque estos son números y yo los necesito convertir a, perdón, son texto y los necesito convertir a número. Entonces en este desplegable de acá le voy a decir convertir en número y se demora un poquitico el procedimiento. Esperemos. Tengamos paciencia. Yo voy a detener el video por si de pronto se demora mucho. Darle una pausa. Como pueden observar, ya terminó el procedimiento. Se demoró más o menos unos 40 segundos. Ya puedo coger toda esta información, seleccionarla, suprimir y listo. Y ya tengo los salarios como los quería. Observen que todos son con números enteros. Bueno, vamos a seleccionarlos y ya que estamos acá, vamos a colocarle formato de moneda con 0 decimales y símbolo español Colombia. Aquí lo tengo, aceptar y ahí está. Y también pues los voy a dejar así alineaditos a la derecha porque así es como normalmente aparecen los números. ¿Correcto? Entonces ya miren la gran cantidad de información que tenemos. Bueno, ¿qué otra cosa le podemos añadir a este? A este le podemos añadir, por ejemplo, ¿qué digo yo? Los cargos. Los cargos. Entonces, vamos a ponerle aquí cargo. ¿Listo? Cargo. Entonces, voy a escribir aquí algunos cargos. Por ejemplo, comencemos como empleado 1. Este como empleado 2. ¿Listo? Vamos a colocar secretaria, asistente, vamos a colocar, por ejemplo, digamos, un cargo que se llame bodega, un cargo que se llame, por ejemplo, despacho, otra vez empleado 1,
otra vez empleado 1, otra vez secretaria, y voy a colocar muchos empleados 1 porque lo que quiero es que hayan muchos empleados, ¿cierto? Vamos a colocar otro cargo por aquí que diga gerente, otro supervisor, listo. Y voy a colocar, como les diga, control C, porque lo que quiero es que hayan muchos cargos, que el cargo que más exista sea empleado 1. Entonces, y los estoy duplicando con control C, control V. Listo, ya, ok. Listo, voy a seleccionar esta información con el mouse. Observe, hasta acá. Le voy a dar control C y, perdón, control C no, lo voy a seleccionar, discúlpenme, vuelvo y lo hago. Voy a quitar la selección, lo voy a seleccionar y le voy a dar doble clic en el icono de auto llenado y listo. Y ya tengo los 7000 cargos. ¿Listo? Eso fue todo. Muy bien. Listo. Ok, yo creo que ya es suficiente. Ya podríamos utilizar entonces o entrar en el tema de las fórmulas. Listo, voy a colocar aquí un título que diga, por ejemplo, cálculo 1. Listo. Y voy a empezar a hacer fórmulas. Vamos a comenzar con fórmulas básicas. Entonces, supongamos, voy a sacarle el 2% al salario. Entonces yo le digo igual salario por el 2%, enter, ahí está. Doble clic en el icono de autollenado y ahí está. Listo. Cálculo 2. Por ejemplo, voy a sacarle el 6,5% al salario. Entonces le digo igual salario por 6,5%, enter, ahí está. Le doy doble clic al icono de autollenado. Bueno, vamos a hacer una cálculo 3 y vamos a hacer una fórmula un poco más compleja. Vamos a coger el cálculo 1 y el cálculo 2. No, más compleja no, miren una fórmula básica. Igual, sumo el cálculo 1 más el cálculo 2. Y enter. Ya, doble clic. Y ahí está. Listo, vamos a hacer un cálculo 4. Un cálculo 4 vamos a coger, por ejemplo, voy a sacarle el 1% a cálculo 1, el 1,1% al cálculo 2 y el 1,2% a cálculo 3. Entonces, comienzo. Igual, abro paréntesis, cálculo 1 por el 1%, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, cálculo 2 por el 1,1% más, abro paréntesis, cálculo 3 por el 1,2%. Cierro paréntesis, enter, y ahí tengo el resultado. Le doy doble clic al icono de autollenado y listo. Vamos a hacer un cálculo 5. Este cálculo 5, vamos a sumar todos estos cálculos y les vamos a sacar el 8%. Estamos haciendo, recuerden, fórmulas básicas. Entonces le digo igual, abro paréntesis, cálculo 1 más cálculo 2 más cálculo 3 más cálculo 4, cierro paréntesis, por 8%. Enter. Miren que aquí no me copió el formato, pero yo sí lo hago. Le digo copiar formato, listo, y le doy doble clic al icono de autollenado. Y así ya tengo el cálculo 5. Sigamos, cálculo 6. Cálculo 6. En cálculo 6 voy a coger a cálculo 1 y cálculo 2, cálculo 3, 4 y 5, y a cada uno le saco un porcentaje y lo sumo. Entonces, igual, abro paréntesis, cálculo 1 más cálculo 2,
cierro paréntesis, por, digamos, el 40%, más, abro paréntesis, cálculo 3 más cálculo 4 más cálculo 5, cierro paréntesis, por el 50%, enter, y ahí está el resultado. Le doy doble clic en el icono de autollenado. Estoy haciendo fórmulas. Sigo haciendo fórmulas sencillas y básicas. Por ejemplo, voy a sumar el cálculo 5 y el cálculo 6, el cálculo 5 y el cálculo 6, y lo voy a dividir por 100. Entonces, igual, cálculo 1 dividido, perdón, cálculo 5 dividido cálculo 6, y, perdón, recuerden que aquí deben de haber paréntesis, porque o si no, él me hace, es la última multiplicación. Entonces, perdón, aquí va un más, exacto, y ahora sí, dividido 100, listo, le doy enter, y ahí está el valor, le copio el formato, y este fue el resultado, y ahí está, listo. Cálculo 7, cálculo 8, bueno, fórmulas básicas. Hagamos una poco más elaborada, la última. Entonces, vamos a decirle, por ejemplo, igual, abro paréntesis, cálculo 1 más cálculo 2 más cálculo 3, cierro paréntesis, por el 45%, y le sumo 62.000 pesos. Listo. Más, abro paréntesis, cojo el cálculo 4 más el cálculo 5 más el cálculo 6 más el cálculo 7, cierro paréntesis, por el 65% más 120.000 pesos. Listo. Enter, y copio el formato. Ahí está, doble clic, y ahí está. Listo. Así quedaría entonces la fórmula. Observen la fórmula básica. En la fórmula básica, como ustedes pueden darse cuenta, se involucran los valores concretos como el 45%, el 62.000 dentro de la fórmula. Hay que tener mucho cuidado con los paréntesis. Por ejemplo, si yo no coloco este paréntesis acá y hago esta multiplicación, lo que haría el computador o el Excel primero sería multiplicar a L2 por el 45% y luego sumar esto. Entonces eso es incorrecto. Entonces por eso tienen que ir obligatoriamente estos paréntesis. Muy bien, sigamos, cálculo 9. Ahora vamos a trabajar referencias de celda relativas, absolutas y mixtas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer el siguiente cálculo. Entonces, si hablamos siempre de referencias de celda absolutas, hablamos entonces de una hoja adicional. Entonces creamos una hoja adicional que por lo general la llamamos var, o usted lo puede llamar como quiera, pero la llamamos var. Entonces, vamos acá. Vamos a hacer el cálculo 9, ¿cierto? Entonces coloquemos un título que diga cálculo 9. Y supongamos que el cálculo 9 es el salario multiplicado por el 8,3%. Entonces yo aquí coloco 8,3%, y esta hoja, como siempre se los he dicho, debe estar muy organizada, demasiado organizada, para que siempre se vea muy clara. Entonces aquí estoy colocando formatos, bordes, estoy centrando. Y recuerden, por ejemplo, 8,3 y 8,30% es exactamente lo mismo. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a disminuir acá un decimal para que me quede así exactamente 8,3. Y así quedó listo. Entonces vamos a hacer el cálculo. Vengo acá y le digo entonces igual, el salario está por acá, el salario en H2 por, voy a la hoja de variables, voy a 2, le doy F4, y ahí tengo una referencia de celda absoluta
y esta es una referencia de celda relativa. ¿Listo? Ya le puedo dar Enter y aquí está el resultado. Le doy doble clic, autollenado y listo. Ya hice el cálculo. Vamos a hacer un cálculo 10. Un cálculo 10. En este cálculo 10 voy a copiar el formato. Listo, voy a copiar el formato y entonces voy a repetir control C, este cálculo 10 aquí. Bueno, o lo hubiera hecho así también, así de esta manera. En el cálculo 10 voy a coger el salario y lo voy a multiplicar por el 10,1%. Listo, copio el formato de aquí, copio el formato y le voy a sumar 150.000 pesos. Listo. Les voy a organizar esto para que quede bien. Por ejemplo, estos dos van centrados. Listo. Este va con formato de moneda. El formato de moneda lo tengo por aquí. Entonces le digo copiar formato. Vengo a la otra hoja y lo aplico. Y esto lo selecciono de esta manera y lo combino y lo centro para que quede mejor así. Le aplico todos los bordes y creo que ya estamos bien de esa manera. Vamos a hacer entonces el cálculo. Nos ubicamos acá y le decimos igual, abro paréntesis, cojo el salario que es H2 y lo multiplico por variables 10,1%, F4 para volverlo absoluto, cierro paréntesis, más 150.000 que los tengo acá, le doy F4 para volverlo absoluta y Enter, y ahí está el resultado. Doble clic en el icono de autollenado y ahí está el resultado. Muy bien, listo. Vamos a un cálculo 11. Cálculo 11. Vamos a hacer un procedimiento un poco más elaborado. Entonces vamos a hacer a cálculo 11. Vamos a hacerlo aquí. Ahí está cálculo 11. Cálculo 11 vamos a coger, por ejemplo, el cálculo 1 y el cálculo 2 y lo vamos a sumar y lo vamos a multiplicar por el 40%. Listo. Luego voy a coger el cálculo 3 y el cálculo 4 y lo voy a multiplicar por el 50%. Listo, voy a coger un cálculo 5 y un cálculo 6, lo sumo y le saco el 60%. Listo. A cada uno de esas multiplicaciones le voy a sumar, en este caso, 140.000 pesos, 160.000 pesos y 180.000 pesos. Copio el formato para que me quede adecuadamente estos datos, centro esto, le pongo bordes a todo, absolutamente a todo, y creo que quedamos listos. Entonces, empezamos. Inclusive, nosotros aquí podríamos decir qué es lo que vamos a sumar y a multiplicar por cada uno de estos porcentajes. Pero bueno, hagámoslo así de una manera un poco más coloquial. Entonces nos ubicamos aquí en datos y empezamos. Y le decimos igual, abro paréntesis. Entonces H2, perdón, H2 no, J2 más K2, o sea, cálculo 1 más cálculo 2, cierro paréntesis, voy a variables, voy acá al 40%, le doy F4, más 140.000 pesos, le doy F4, más, abro paréntesis, voy a la hoja de datos y cojo entonces a cálculo 3 más cálculo 4, cierro paréntesis, voy a variables, voy al porcentaje, F4, más el valor y F4, más, abro paréntesis, voy a datos y cojo entonces cálculo 5 más cálculo 6, cierro paréntesis, voy al porcentaje aquí en variables, 60%, F4, más 180.000 pesos, F4, y así termino la fórmula dándole Enter, copio el formato, que no se lo había copiado, y aquí tengo el resultado, le doy doble clic, y aquí está el resultado del cálculo 11. ¿Correcto? Muy bien.
Listo. Ok. Ahora vamos a hacer un cálculo 12. Son referencias de celda absolutas. Vamos a hacer un último cálculo 12. Entonces vamos a generar aquí cálculo 12. Referencias de celda relativas absolutas y enseguida hacemos un ejemplo con referencias de celda mixtas. Entonces en cálculo 12 voy a coger y le voy a decir que voy a coger el cálculo 1, 2, 3, 4 y 5 y lo voy a multiplicar por el 75% y que voy a coger el resto de los cálculos hasta cálculo 10, o sea 6, 7, 8, 9 y 10 y lo voy a multiplicar por el 85%. Así sencillamente. Sí, sencillamente. Bueno, podría aquí colocarle que le sumo 450.000 pesos y aquí que le sumo 550.000 pesos. Listo. Copio el formato, pongo esto centrado, aplico todos los bordes, creo que estamos listos. Entonces comenzamos acá. Igual, abro paréntesis y cojo entonces cálculo 1 más cálculo 2 más cálculo 3 más cálculo 4 y más cálculo 5, cierro paréntesis, voy a variables, le digo 75%, le doy F4, lo vuelvo absoluto, más, abro paréntesis, voy entonces a datos y empiezo cálculo 6 más cálculo 7 más cálculo 8 más cálculo 9 más cálculo 10, cierro paréntesis, obviamente voy a variables, voy al 85%, le doy F4 y más los 550.000 pesos, le doy F4 y le doy Enter y copio el formato y ahí está, doble clic en el icono de auto llenado y ahí está el resultado. Listo, vamos a guardar la hoja. Listo. Vamos a hacer un cálculo 12, 13, 13, 14 y 15. Listo. Vamos a ampliar un poquitico estas columnas. Listo. Vamos a copiarle el formato a estas columnas y lo que necesito es que en cálculo 13 diga 150.000, aquí que diga 250.000 y aquí que diga 350.000, toda la columna, cada uno de esos valores. Entonces lo que hago es que me vengo para acá para variables y coloco donde yo quiera, aquí enseguida o por aquí abajo. Esta vez lo voy a hacer aquí abajo. Voy a colocar aquí cálculo control C, control V y voy a colocar aquí cálculo entonces 13 y hago auto llenado hasta cálculo 15. Listo. Aquí voy a colocar 150.000 pesos, aquí voy a colocar 250.000 pesos y aquí voy a colocar 350.000 pesos. Les copio el formato, ahí lo tengo, y lo que necesito, aplico todos los bordes, y lo que necesito es que estos tres valores deben de pasar aquí con una fórmula, con referencias de celda mixtas. Entonces, le decimos, igual, voy a variables, le hago un clic aquí, y entonces, así es una referencia de celda relativa. Si le doy F4 se me vuelve una referencia de celda absoluta. Si le doy F4 otra vez, se me vuelve una referencia de celda mixta asegurando la fila, que es lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? Entonces le doy Enter y ya le puedo decir auto llenado hacia la derecha. Ahí está, doble clic en el icono de auto llenado y ya tengo toda la información. ¿Listo? Con una referencia de celda mixta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, continúo. Cálculo 16. Ahora vamos a trabajar fórmulas con nombres. Fórmulas con nombres. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acá y vamos a generar aquí a cálculo 16. Aquí, cálculo 16.
cambiamos aquí por 16. Listo. Y vamos a decir que cálculo 16 es la suma de cálculo 1 y cálculo 2, ¿cierto? Por el 30%. Entonces, más 80.000 pesos. Entonces, aquí va el, bueno, 80%. Mejor. A ver, no. Dámosle el 30%. La suma del cálculo 1 más el cálculo 2 por el 30% más 80.000 pesos. Eso es, ahí sí lo dijimos mejor. Listo. Copiamos el formato, seleccionamos, aplicamos todos los bordes centrados. Listo, entonces ya procedemos. Este porcentaje le tengo que colocar un nombre. Lo voy a llamar, mírenlo, borro acá y coloco porcentaje cálculo 16. Así se llama la celda. Enter. Y este se va a llamar valor cálculo 16. Listo. Entonces procedemos a hacer la fórmula. Insertar función y, perdón, insertar función no. Le damos igual, abro paréntesis, voy a cálculo 1 más cálculo 2, cierro paréntesis, por el porcentaje. Entonces, o lo escribo aquí directamente o voy por él. Entonces, voy por el más fácil, 30%, y de una vez me sale porcentaje cálculo 16 más los 80.000 pesos que se llama valor cálculo 16. Le doy enter y ahí está. Copio el formato y ya le puedo decir auto llenar. Vamos a hacer entonces un cálculo 17. En este cálculo 17 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a por ejemplo, que todo el valor sea 60.000 pesos. Entonces, para ello, voy a variables, coloco aquí un cálculo 17, listo, y aquí voy a colocar 60.000 pesos, copio el formato, listo, ya no necesito esto en dos columnas, así que le quito el combinar y centrar, le pongo bordes, listo, y estos 60.000 pesos se van a llamar simplemente cálculo 17. Entonces ya vengo aquí a datos y le digo igual, voy a variables, le digo cálculo 17, automáticamente sale, veanlo aquí, le doy enter y copio el formato y le doy doble clic y ahí está. ¿Correcto? Listo. Ahí va generando todas las fórmulas que hemos venido haciendo, miren, desde fórmulas básicas, fórmulas con referencias de celdas relativas, absolutas y mixtas, y en este momento estamos en fórmulas con nombres. Listo. Sigamos, cálculo 18. Cálculo 18 vamos a hacer una cosa un poco más elaborada. Vamos a coger y sumamos el cálculo 1 más el cálculo 2 por un porcentaje, el cálculo 3, el cálculo 4 por un porcentaje, el cálculo 5, el cálculo 6 por otro porcentaje, y así sucesivamente hasta cálculo 16. Y a cada uno le ponemos un valor. La fórmula va a ser bastante larga, así que préstenle muchísima atención. Entonces, vamos aquí a variables, vamos a generar entonces cálculo 18, listo, y entonces el porcentaje va a ser, por ejemplo, 2,2%, listo, vámonos 3,2%, vamos a quitarle a esto un decimal y así seleccionadito lo vamos a generar hasta
5 hasta 8,2% está bien. Listo. Y vamos a colocar valores aquí que digan, por ejemplo, 165.000 y aquí 170.000. Listo. Copio el formato y voy a seleccionar estos dos. Le voy a dar doble clic y llega hasta 195.000. Ya el resto es centrar esto en dos columnas o combinar esto, seleccionarlo, ponerle todos los bordes y ya quedó listo. Bueno, esto lo podríamos centrar para que quede un poco mejor. Listo. Y lo vamos a hacer con nombres. Entonces, a este le vamos a llamar porcentaje 1, a este porcentaje 2, a este porcentaje 3, a este porcentaje 4, a este porcentaje 5, a este porcentaje 6, y a este pues, 2, 3, 4, 5, 6 y a este entonces porcentaje 7. Listo. A esto lo vamos a llamar valor 1, a esto lo vamos a llamar valor 2, a este valor 3, a este valor 4, a este valor 5, a este valor 6, a este valor 7, ¿listo? ¿Ya? Ahora procedemos entonces a hacer la fórmula. Copiamos el formato y empezamos. Igual, abro paréntesis, cojo cálculo 1 más cálculo 2, cierro paréntesis, por porcentaje 1 más valor 1, más, abro paréntesis, cojo entonces cálculo 3 más cálculo 4, cierro paréntesis, por porcentaje 2 más valor 2 más, abro paréntesis, voy a datos, entonces cálculo 5 más cálculo 6, cierro paréntesis, por, voy a variables y coloco entonces porcentaje 3 más valor 3 más, abro paréntesis, listo, abro paréntesis, voy a datos, cojo cálculo 7 más cálculo 8, cierro paréntesis, por porcentaje 4 más valor 4 más, abro paréntesis, sigo en datos, voy desplazando así hacia la derecha, cálculo 9 más cálculo 10, cierro paréntesis, por porcentaje 5 más el valor 5 más, abro paréntesis, voy a datos, cálculo 11 más el cálculo 12, cierro paréntesis, por, voy a variables, porcentaje 6 más valor 6 más, abro paréntesis, voy a variables, voy a datos, perdón, cálculo 12 más cálculo 13, cierro paréntesis, por porcentaje
porcentaje 7 más valor 7 y ya acabé. Supongamos que hasta ahí va la fórmula, hasta ahí lo planteamos, listo, démosle enter y ahí está el resultado, le damos auto llenado con doble clic y listo, ampliamos un poquitico la columna y ahí está, así nos quedó la fórmula, utilizando nombres, correcto, listo. Muy bien, acomodemos nuevamente esto acá y listo, ya. Sigamos. Ahora ya trabajamos nombres, ya trabajamos referencias de celda absolutas, relativas y mixtas y ahora vamos a trabajar, perdón, y trabajamos fórmulas básicas y ya comenzamos entonces con el tema de funciones en Excel. ¿De acuerdo? Entonces para ello, entonces vamos a crear una hoja nueva que se llame resultados. Y vamos a hacer una cosa más bien. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí y continuamos con una segunda parte. Muchísimas gracias.